Capital Radio. Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Bueno, pues empezamos el programa. Y, bueno, a ver, como locutora que soy, tengo que dar la noticia. No es lo más agradable que se puede oír en una mañana. Pero, bueno, yo lo que quiero primero es decir que hasta qué punto puede llegar el hartazgo, el dolor, la pena de una madre cuando es capaz de quitarle la vida a su hija y al mismo tiempo intentar desaparecer ella. Esto nos ha pasado con, además, una compañera. Ella está en un estado, pues, muy mal, está en la UBI, pero su hija está ya en el lugar donde van las personas que tienen discapacidad cuando mueren. No dejes de jugar. No, No, no pares de soñar. nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza. Bueno, la tristeza no nos puede hundir. Tenemos que seguir adelante porque la vida sigue. Desgraciadamente es así. Y lo único que le deseo a esa madre es que le vaya bien. Si puede, si es que sale de la UBI, pues no sé, la van a sacrificar, la van a machacar. Pero bueno, aquí estaremos quienes entendemos el problema para de alguna manera poder aliviarla. Y dejando a un lado esta triste noticia, vamos a irnos a algo mucho más alegre, más bonito, que es la lucha por la discapacidad, que es lo que hacemos todos, que es lo que hago yo desde este micrófono, como madre de una persona con discapacidad. Bueno, pues tenemos aquí a la Fundación Aldi, una fundación que empezó siendo una asociación, que empezó siendo una asociación con una madre luchadora, porque siempre detrás del mundo de la discapacidad hay madres luchadoras. También hay padres, pero es que, perdonen que lo diga, pero la mayoría siempre somos madres, ¿no? Aunque los padres están ahí a veces, pues, en segundo plano, apoyando a esas madres. Y bueno, pues Ofelia Tavares es el alma mater de esta fundación, que empezó siendo asociación y se convirtió en fundación. Aldis, que se dedica a tantísimas cosas. Y hoy no solamente ha venido ella, viene acompañada de una técnico del equipo multidisciplinar que tiene Aldis. Ella es Jennifer Ramos, que es una niña que no sé exactamente qué cargo tienes tú dentro de la fundación. Directora. Ah, eres la directora. Sí. Vale. O sea, tenemos aquí a la presidenta y la directora. Y vamos a hablar pues de tantas cosas que hace Aldi, y luego, antes de finalizar la entrevista, vamos a hablar también de algo maravilloso que ha hecho Ofelia, que es escribir un libro con el alma, porque casi siempre cuando se escriben cosas tan importantes se pone el alma en ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco quiero hacer un recorrido de Aldi, porque es bueno recordar que Aldi empezó con muy poquita cosa y ha ido creciendo, ya digo, hasta convertirse en una fundación, que para hacer una fundación hay que tener pues unos dividendos, hay que tener algo para apoyarse en ello, ¿no? Para que nos lo puedan conceder. Hola, Ofelia, bienvenida a tu casa, que ya sabes que
Siempre que quieras puedes estar aquí. Y Lo sé, amiga, buenos días, gracias por invitarnos una vez más. Nosotros sabemos que contamos contigo incondicionalmente desde que empezamos y que bueno, como... Ay, perdón. es que bajaste mucho el asiento, Sí. y te quedaste muy... Y yo que soy bajita, pues imagínate. Te quedaste muy corta de micrófono. Lo siento, amigos oyentes, pero estas cosas pasan porque estamos en directo. Sí. Pues nada, que como tú bien dices, pues tenemos una gran motivación nosotras Sí. como madres y somos capaces de llegar hasta el final del mundo por nuestros niños y hasta el final de la vida incluso. Entonces, pues sí, al tener esta gran motivación, tú te pones en principio a buscar soluciones, porque esta mañana justo lo estaba reflexionando. La gente cuando, sobre todo muchos profesionales te dicen, ay, es que está en el duelo, déjala, todavía está en el duelo, tal. Pues lo siento, porque a mí el duelo me dura toda la vida, lo tuve, lo tengo y creo que lo tendré siempre. Si la lucha y la búsqueda y la esperanza de que algo puede cambiar es el duelo, pues yo estoy toda mi vida en duelo y lo estaré siempre. Y entonces, bueno, pues sí, hacemos muchas cosas. Y esto fue como un hijo más. O sea, en realidad yo tengo 3 hijos. Mi hijo el mayor, mi hijo el pequeño, el que tiene autismo, y Aldis. Y es un niño que crece, como cualquier ser humano, y crece y crece y crece, y nunca deja de crecer. Afortunadamente, ¿no? Como buscamos siempre tratamientos y cosas, pues igual que lo buscamos para las personas, también los buscamos para la entidad. Y siempre, pues, basándonos siempre en las necesidades y la demanda, pues vamos trayendo y acercando herramientas que, pues, sobre todo para mejorarles, principalmente mejorar la calidad de vida y si podemos ayudar a que que salgan del registro o del listado de discapacidad, pues mejor que mejor. Eso sí que es un gran triunfo, ¿no? Pues sí, sin lugar a dudas. Yo lo que sí veo en Aldi es que abarca muchísimo. O sea, Aldi no solamente busca, porque siempre pensamos, bueno, se está centrando en la discapacidad y en las terapias, pero tú, aparte de eso, tratas de que cambien su forma de vida, me refiero de comida, eso también es importante, porque a veces no nos centramos solamente en, bueno, vamos a hacer terapias, ¿no? Y vamos a que haga este trabajito, que bueno, pues a motivarla para que camine, al crío, a la niña, lo que sea. Y no pensamos en que comiendo determinados alimentos pueden mejorar su estado emocional incluso, ¿no? Muchas veces. Uh-huh. Entonces, eso es algo que yo, cuando tú empezaste con esto, yo no lo había pensado. O sea, yo no, pero es que creo que muy pocas madres lo piensan. Sí, efectivamente, nosotros cuando empezamos en el 2006, aunque yo empecé muchísimo antes, cuando yo empecé en el en el 97 empecé yo. Uh-huh. Y también empezó alguna que otra madre aquí en la isla. Y fuimos a las primeras citas con Ángel Rivier, uh-huh, nuestro famoso Ángel Rivier. Sí, sí. Y nosotras tenemos el padre del autismo. Efectivamente, nuestro Ángel. Sí. Y ahí yo ya tengo, y madres que estuvimos allí, tenemos en nuestro dossier, en el informe, recomendación por Ángel Rivier. O sea, que la dieta. Él ya había... Sí, yo lo tengo en mi casa. Pero que él había hecho ya un estudio sobre la... Él recomendaba para estos niños la dieta libre de gluten y caseína. Y lo tengo en el informe y lo tengo eso. Claro, hace casi 30 años esto era un despelote. Nosotros cuando empezamos en el 2006 uh-huh, a hablar de la dieta, y porque nuestros inicios eran así, nos llamaban los locos de la dieta, así, pero literal. Eso sí, esos son los locos de la dieta.
Y mira, justamente hoy en día está en todos los centros de renombre, en todos los gabinetes privados, en todas las clínicas privadas, en todos sitios, y en la pública incluso se recomienda una dieta. Y esto lo saben muy bien los profesionales, lo sabe muy bien Jennifer como directora del equipo terapéutico que tenemos, que no es lo mismo un niño que estás tratando sin dieta ninguna, harto de azúcar, de chocolate, de porquerías, que eso es hiperactividad pura y dura, a tener un niño bien alimentado y sentado en la mesa y escuchando y atendiendo a las terapias del logopeda, del pedagogo, del terapeuta ocupacional. Corrígeme, Jennifer, tú cuando entras en Aldi, ¿con qué te encuentras? Ya te lo encuentras todo puesto, ¿no? Todo montado, ¿o no? ¿Qué va? Cuando yo ¿No? llegué, además, incluso teníamos un centro muy chiquitito y venían las madres como muy poquito a poco. Sí es cierto que venían algunos nenes que eran más chiquitines y a lo largo de los años, la verdad que he tenido la suerte de verlos crecer. Y la verdad que ha cambiado mucho Aldi, ha cambiado mucho los usuarios, incluso hemos cambiado nosotros, ¿no? Porque al final, lo que comentabas antes, siempre estamos buscando más cosas, nunca suficiente, todas las semanas es, ¿y si hacemos? ¿Y si ponemos? ¿Y si buscamos? Al final es un poco agotador. La creatividad por encima de todo, ¿no? Total. Al final es un poco agotador en el sentido de estar siempre buscando cosas, pero siempre estamos intentando buscar mejorar esa calidad de vida, esa posibilidad de, oye, ¿y si este usuario no sabe leer? Venga, pues vamos a intentarlo. No, pero es que lo han intentado igual, vamos a intentarlo otra vez. Al final es una forma de siempre la motivación de que ellos salgan adelante con un poquito más, siempre un poquito más, ¿no? Y siempre al final es algo que todo el equipo sabe y que esto es algo que se extingue en Aldi, es el usuario no tiene una discapacidad solo, el usuario tiene nombre y vamos a trabajar base a ese usuario a mejorar todo lo que tenga el usuario. Si el usuario pues no tiene el lenguaje, pues vamos a trabajar una forma. Si no podemos trabajar el lenguaje de una forma, pues lo trabajamos de otra. Pero siempre buscar muchas más opciones. La parte de alimentación al final es vital. Es algo que además incluso, yo se lo he dicho muchas veces a Ofelia, cuando yo la conocí, yo no me lo creía, ¿vale? Porque al final realmente pues te cuesta mucho si al final encima no estás en contacto directo, pero cada vez se habla más sin discapacidad, es decir, cada vez nos alimentamos peor, cada vez vamos corriendo más a lo loco, no tenemos tiempo nunca para almorzar, ni para cenar decente, ni para desayunar, ni nada, y al final se transforma en que nosotros comemos mal. Pero es que claro, los niños al final reproducen lo que ven, que al final es la base de eso. Y no solo por tener una discapacidad, pero sí es cierto que hay muy mala conciencia de lo que es comer. Porque si a lo mejor empezamos a comer bien, ya decimos, es que estamos a dieta. Es que claro, ya ese concepto de que decía Ofelia. Si no estás dentro de los estándares, si no comes hamburguesas todos los días como come todo el mundo, no, es que entonces tú estás a dieta, ¿no? Exacto. Sí, es lo que nos pasa mucho, ¿no? Del tema de lo que comentaba antes Ofelia, de los locos de las dietas. Es como, al final es importante cuidar un poco la alimentación. Además, los chicos con discapacidad, pues bueno, son un poco más permeables a esa situación. Tienden más a utilizar mucho más el azúcar porque al final al cerebro le encanta, nada más y nada menos. Es algo que te produce placer. Sí, totalmente. Entonces, al final, y cada vez, como dice Ofelia, cada vez está más demostrado, cada vez hacen más estudios, cada vez hacen más recursos de una alimentación más sana de la que ya existe. Al final no es una conciencia solamente de 4 personas, sino de muchas más, y cada vez se va extendiendo más esa ideología. Tú, tenéis grupos, ¿desde qué edad hasta qué edad? O sea, ¿cuándo empieza el niño a hacer terapias dentro de Aldi? Tenemos muchos usuarios que empiezan desde muy chiquititos, ¿vale? Hemos tenido usuarios de 6 meses, de 7, de 8, de 12, de 13, de 14. Hay muchos niños que vienen muy pequeñitos, o bien porque la familia, pues bueno, sabe que algo no está bien, ¿vale? Que hay algo que le ven que está costando más de lo normal, o que incluso vienen derivados por otro servicio, ya sea pediatra, ya sea cole, ya sea educación infantil, ya sea cualquier tipo de establecimiento, o bien, pues bueno, al final a lo largo de la vida, más o menos nosotros tenemos hasta los 22 años en terapia en este caso, pero en general abarcamos todo lo posible. Sí es cierto que también tenemos el centro de día, que como dice Ofelia siempre es el mini instituto, que también estamos abarcando ya usuarias hasta los 36.
Hasta los 36. Sí. Y más. Y si llegan con más edad, pues con más edad. Sí, Qué bien, ¿no? Tú sabes que el cerebro nunca deja de aprender. Nunca. Sí, eso es lo bueno, porque parece que nos creemos que llegada a determinada edad, como que se corta, se frena. No, que va, no, que va. Yo eso sí lo he comprobado. Por eso, sí, es algo importantísimo. Cuando te llega un niño digamos, para la inscripción, Uh-huh. ¿qué requisitos son fundamentales para poderlo admitir en Aldi? Realmente nosotros no tenemos requisitos como tal, ¿vale? Porque sí es cierto que al final vienen familias muy perdidas, con mucha desinformación, o bien que han buscado un tipo de información, pero que a lo mejor pues no se acoge a su hijo, ¿no? O no creen que vaya determinado con su hijo. Entonces lo que intentamos siempre es, vale, vamos a ver de qué partimos. Lo primero siempre es la información. Además, siempre me sigue sorprendiendo hoy en día, porque la primera entrevista siempre la hago con los papis solos, siempre. Da igual quién sea el pilar de la familia, digo papis porque normalmente suele ser mamá o papá o los dos, sí, sí. O incluso pues a veces he tenido abuelas, abuelos y el resto de familia, ¿no? Siempre les pregunto cómo están. Y la primera siempre reacción es, ¿qué? Digo, sí, ¿cómo estás? Simplemente, ¿qué tal te encuentras? Porque al final, si tu hijo no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Y si tú no estás bien, tu hijo nunca va a estar bien. Sí, sí. Y siempre la respuesta es, nadie me había preguntado eso. Siempre. Todo el mundo me viene, me cuenta, porque además muchas veces me vienen con un montón de informes en la mano y yo siempre les digo que no, de entrada no me interesan, en el sentido de que al final yo siempre necesito escuchar a la familia de qué necesitan, o sea, qué les está costando más en casa. Ajá. Porque al final realmente nosotros como profesionales juzgamos mucho, está mal que lo diga así, pero al final nos cuesta mucho salir del momento clínico, terapéutico, más allá de hay que objetivo 1, 2 y 3, y al alcanzar esos objetivos al final siempre se queda como muy encima de la mesa y muy dentro de terapia. Entonces al final siempre le digo a los papás, no, pero ¿tú qué necesitas? Pues mira, necesito que deje de tener esa rigidez cuando va a subir al coche. Vale, pues vamos a trabajar eso porque es lo primero. Uh-huh. Porque al final es lo que a ti te está mermando, en este caso, tu vida a día, y al final realmente si tú no te vas a encontrar bien, tú no vas a estar bien. ¿Necesitas otras cosas? Vamos a buscarte dentro de Aldi que podemos ayudarte. Pues necesito que mi hijo se relacione. Vale, pues vamos a buscar una sesión grupal de 2 o 3 usuarios más, nada más. Uh-huh. Pero vamos a intentar buscar más cosas que te vayan a aportar a ti como familia, no solamente la parte terapéutica, porque al final es eso. A nivel terapéutico va a surgir una cosa que a lo mejor de familia es otra. Uh-huh. Que esa es la idea. Este tipo de terapias evidentemente son después del horario escolar, o sea, cuando el niño viene del colegio, esté o no esté en un aula en clave, o dependiendo de dónde esté, ¿no? Porque sabemos que dependiendo del nivel cognitivo del niño estará en un sitio u otro. Se incorpora aquí. La demanda debe ser muy grande. Lo es. Lo es. O sea que probablemente hay gente que está incluso esperando que haya alguien que suspenda la terapia para ocupar ese lugar que... Hay lista de espera. ¿Me equivoco? Que interrumpa, pero es que hay lista de esperas no solo en Aldi, sino en todas partes. En el hospital, en el hospitalito, en Apanate, en Acamán, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, hay un aumento excesivo y drástico y preocupante del trastorno en la infancia. Sí. Un aumento. Eso era una muy cosa a la que yo drástico. quería llegar, porque yo sí sé que el autismo ha aumentado de una manera exagerada. Incluso yo he hablado con gente científicos, y me dicen, estamos pensando que incluso hasta el ambiente, o sea, hasta lo que pulula por el ambiente pudiera tener causa. Es que Pudiera un tener 50% es así. Un 50%, y yo estoy convencida de que es así. Que el otro 50% también depende, mira, lo que hablábamos, lo bella que tú eres, tal, decíamos antes, pues es que es tu genética, Paula. Pues, Eso se ha dicho a micrófono cerrado, por favor. pero esto es igual, o Sí. sea, tú tienes una predisposición genética a que cuando naces, la intoxicación medioambiental que hay te afecte más o menos. Entonces,
pero evidentemente hoy tenemos una cantidad de tóxicos y de químicos que no lo tenían nuestros abuelos ni bisabuelos ni nada. Entonces, yo la historia esa de que dice, es que antes no se valoraban tanto, no me lo creo para nada. Además, eso es una forma de salir del paso. Efectivamente, yo creo que es algo como vamos a cerrarlo ya Sí, y ya no seguimos en esto. Pues yo, hablando, como decías tú, de todo lo que nos contamina, yo les recomiendo a todos es que escuchen los podcasts de Olea. Es un profesor de la universidad, un catedrático de la Universidad de Granada, que es una maravilla cómo está enseñando a la población a través de sus conferencias que se cuelgan evidentemente en internet. A mí me encantaría tenerlo. Aquí en este programa le hicimos una vez una entrevista para ver la conexión que había precisamente entre la contaminación y la discapacidad, y él habla mucho, porque a través de la leche materna se le están dando a los niños cantidad de sustancias que no tiene su organismo. Entonces yo, hago este inciso para que quienes nos escuchen, que escuchen a Olea, porque ya digo, es increíble. Es increíble. No conozco a Olea precisamente, pero pues sí muchos expertos como él. Pues ya te digo, si lo puedes, si yo te voy a mandar algún que otro enlace para que lo puedas ver, y ya te digo, es una maravilla, es una maravilla. Y siguiendo con la dirección de Aldi. Aldi se ha convertido, en un referente para la discapacidad y sobre todo en el inicio, ¿no? Cuando, como decías tú, los padres vienen muchas veces desorientados, ¿no? Porque cuando van al médico lo único que les dice, su hijo tiene esto. Sí. Pero no sabe, ¿pero qué hago con esto? No, y al final... Ahí está Aldi. Ese es el problema, que hay mucha desinformación en ese aspecto de que no sabes qué hacer con ese diagnóstico. Por eso, cuando empecé a hablar de Aldi, al final para nosotros lo vital no es la discapacidad, el tipo de diagnóstico que tenga. Pues al final se habla mucho de TEA porque la incidencia ha subido, pero casi todo también en salud mental ha aumentado una barbaridad, y cada vez a edades más tempranas. Al final realmente la familia no sabe qué hacer con ese cuadro. Alguien le dice, no, TDAH, es inquieto. No, tiene un cuadro mucho más allá o cualquier otro tipo de diagnóstico, ¿no? Al final realmente si los papás no saben qué hacer con eso, no te vale de nada el diagnóstico o la medicación y ya está. Al final esos son parches que no llegan a hacer nada, ¿no? Al final realmente para nosotros casi todos necesitamos tener herramientas para poder mejorar, pero cualquier persona al final realmente si no llegamos a ser mejores personas, ¿no? Que es la idea de nuestra supervivencia. A mí lo de las etiquetas me da miedo. Me da mucho miedo porque el niño lo etiquetas con 3 o 4 años y va una cruz. Claro, y eso se queda ya en su expediente y va de colegio en colegio por la causa que sea, y ya de entrada, no, es que es TDAH. Predispone, sí. Entonces predispone a que de alguna manera tú lo tratas distinto. Y sobre todo que no lo estudies, que no veas cuál es su comportamiento, porque hay comportamientos que se pueden mejorar e incluso extinguir, ¿o no? Sí, a ver, al final realmente yo siempre digo que un diagnóstico no define a la persona, porque si fuese por eso, realmente cualquier tipo de persona que te diga, es que yo tengo o que yo hago esto, no tengo la capacidad de mejorar, ¿no? Además, incluso yo me he dado cuenta a lo largo que llevo, no solo en Aldi, sino en general de terapeuta, al final los niños tienen que estar todo el tiempo demostrando que no tienen eso, o que están mejor que lo que pone un informe de hace 3 años, porque al final realmente el usuario no pasa por el terapeuta, por ejemplo en la unidad de salud mental o cualquier tipo de terapeuta, al final pasa cada X tiempo, no pasa regularmente. Y claro, entre informe hay unos cambios. Claro, a ti te viene siempre el más antiguo, entonces tú dices, pero es que el usuario me tiene que estar demostrando todo el tiempo que sabe mirar a los ojos, que sabe leer, que se sabe estar sentado en un sitio, y al final es injusto, porque a mí como adulta sin discapacidad no se me exige que yo esté correctamente adecuada sentada, que tenga una tonalidad en la voz perfecta, que yo tenga un buen desarrollo en el lenguaje. No se me exige eso, porque a ellos sí.
Al final se queda como... Cuando nosotros éramos pequeños y mucho antes, había un niñito raro en la clase, y ¿qué hacía la profesora? Lo sentaba el primero cerca de él para ayudarle, pero la profesora no se planteaba, este niño tal, o sea, a lo mejor ella algo se planteaba, bueno, pues él es más tímido, hay que ayudarlo un poco más, o lo que sea, pero ya no, ya está la etiqueta, y no solo eso, sino que si me lo puedo quitar de encima y mandarlo al equipo de... ¿sabes? Sí. Es que esa es otra. Sí, esa ya es no otra. me molesto porque tiene ya el parche. Y ya, pues bueno, yo no quiero problemas en mi aula. Sí. Cuanto más, porque ya bastante tengo con lo que tengo. Sí, Esa no, otra. porque suelen tener muchos alumnos. Sí. Y también ese tipo de niños necesita apoyo. Sí. Pero si no se lo dan al colegio, o sea, a la clase. Pero es que hay de todos los niveles. Nosotros tenemos niños, han pasado niños por Aldis que no necesitaban tanto apoyo, solo necesitaban un poquito más de atención. Y ya por el diagnóstico ya se descartaba. Terminan siendo... Entonces hay que tener... Relegados. Yo tengo sí. que echar una pequeña baza, y sí es cierto que cada vez las aulas están más masificadas, cada vez la incidencia sube más. Entonces, donde antes había a lo mejor un solo diagnóstico, a lo mejor de TEA en una aula infantil, ahora hay 3, 4, 5. Y claro, al final los usuarios son todos distintos, no hay que trabajar con ellos totalmente diferentes. Al final se desborda. Yo lo entiendo, y además nosotros cuando nos coordinamos con los colegios decimos, ya, yo entiendo que tú estés desbordado porque tienes mucho trabajo, pero claro, necesitamos darle herramientas al cole, a la familia, al usuario, porque al final sin eso no llegamos a nada. Y cuesta un poco a veces coordinarlo todo, porque todo tiene que remar para el mismo sitio, que es como dice Ofelia, Sin ¿no? duda, Que el duda. usuario sigan en el aula y que bueno, que de alguna manera No, esté es que atendido. el que un niño esté integrado Sí. es lo mejor de todo. Exacto. Por el niño y por la Exacto. sociedad, porque todos esos niños que conviven con él son los hombres del futuro, que van a ser los que van a tener claro la diversidad que hay, porque que no todos somos iguales. Es que eso es lo grave. Yo siempre le doy vueltas a la cabeza y digo, vamos a ver, si todos no somos iguales, ¿por qué tienen que ser todas las cosas iguales para todos? No. Cada persona tiene su necesidad, vamos a adaptarle de la misma manera que adaptamos pues las aceras para que suba una persona que va en silla de ruedas, porque no adaptamos más cosas. Es que al final yo creo que en movilidad reducida, como puede Sí. ser silla de ruedas, muletas y cosas así, estamos como más concienciados porque lo vemos físicamente, es O sea, decir, o no puede o le cuesta o necesita Sí, alguna sí, ayuda sí. física, pero sin embargo cuando el problema es cognitivo o la dificultad, ¿no? Más allá de un proceso más cognitivo, como puede ser una discapacidad cognitiva cualquiera, no lo llegamos a entender. Hace poquito incluso yo acudí a un curso y lo que decía era eso, dice, si tenemos una persona a lo mejor sorda, si hablamos más despacio, vocalizamos más, pero a lo mejor viene una alumna TEA y no sabes qué hacer. Porque como no te lo ve, no lo ves, no sabes qué hacer, Claro. no hay información. Entonces al final realmente la sociedad incluso no sabe ni siquiera adaptarse. Es que cuesta muchísimo al final decir, oye, pero es que puede. Y cuando le dices, oye, pero no, si él sabe leer, ¿cómo que sabe leer? Sí, Claro. ponte para que veas que sí sabe leer. Y al Tiene final, mucho potencial, muchísimo. Sí, que lo tienen. Es que la pena es esa, que muchas veces ese potencial no lo sacan fuera. O no lo intentan. Pues para eso tienen que haber entidades como Aldis y como Pues sí. otras. Sí, no, sin duda. No, y luego que donde no llega la administración, pues están las asociaciones. Y yo lo repito una y otra vez. Sí, al final somos un brazo más, porque sin eso Claro, no llegamos. Por eso también es cierto que sí existimos también, porque al final sin ellos no Y llegaríamos. Aldi se nutre de lo que aportan los papás de los niños y también de subvenciones. Claro. No, bueno, hoy en día nos nutrimos de principalmente trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho y muy duro. Pero ¿cómo Porque pagas tú para eso? las subvenciones necesitas mucho trabajo. Porque hay que ser mago, un auténtico mago, para poder presentarte a subvenciones, justificarlas, hacerlas, no sé qué. Eventos, no sé cuánto, el otro, trabajar. Pues tienes mitad de plantilla, son terapeutas, y mitad de plantilla administrativo y trabajadores sociales. Son gestores. Gestores, porque es que, o sea, y un poco la dinámica te lleva a eso. Pero bueno, también es verdad
que hemos pasado de atender 20 niños cuando empezamos a 110 también. Lo que 110. tenemos hoy en día, ¿no? O sea que, entonces, bueno, la propia demanda te hace crecer. Sí. Pero nosotros no dejamos de, por ejemplo, ahora el 18 de octubre, aprovecho, Tienen tenemos una fiesta, el almuerzo benéfico. Y bueno, es que son tantísimos los gastos, tanto, y tan caro todo. Además, nos tratan como empresas. O sea, nosotros tenemos el mismo trato que una empresa. No una tenemos empresa bonificaciones. que sea lucrativa, ¿no? No tenemos bonificaciones. Si hay bajas, tenemos que pagar todo, igual que en las empresas. Entonces, a veces te ves con la cuerda al cuello. Y bueno. Pues mira, hablando de todo esto, sabes que hay una preocupación sobre la inminente reforma de la ley de la ley que popularmente se llama de dependencia. Hay mucha gente que está preocupada por esa reforma. Quiero que me perdonéis porque voy a llamar por teléfono. Vamos a llamar a Aurelia, la presidenta de la plataforma estatal que asocia a todas las asociaciones de personas dependientes, bueno, no de todas, pero de muchísimas de España, que a ver qué es lo que nos cuenta acerca de esto, porque claro, si la ley de dependencia la modifican a favor de los dependientes, aplaudimos, pero como la cosa cambie, va a ser complicado para todos, incluso para las asociaciones que reciben ayudas, porque la ley de dependencia se creó para el apoyo y el bienestar de las personas dependientes, pero lo que no puede pasar, ¿la tienes? ¿No la tienes? Pues pensaba yo que sí, que íbamos a poder contactar desde control. Me hacen señales de que es probable que sí, la tenemos, vale. Aurelia, hola, buenos días. Hola, buenos días, Paula. Bueno, yo me quedé bastante preocupada, ¿no? Digo, la preocupación esa de la reforma sobre la ley de dependencia, tú desde tu plataforma, ¿cómo la ves? A ver, vemos que se ha quedado corta, pero no un poco, se ha quedado muy, muy corta. Hay una parte del colectivo de las personas en situación de dependencia a las que no contempla en absoluto. Esta reforma va encaminada más que nada a promover la autonomía personal y el poder de decisión de los dependientes, que está muy bien. Es algo que hay que valorar de manera muy positiva, pero se ha olvidado completamente de los dependientes que no tienen esa opción por muchos apoyos que se les pueda prestar. De los grandes dependientes, ¿no? Los grandes dependientes. Muchos de ellos sin poder de decisión, que si no les das tú de comer, ellos ni comen ni te van a pedir de comer, que necesitan de una persona 24 horas simplemente para seguir vivos. A esos no los contempla en absoluto. O sea, esa reforma no tiene en cuenta este colectivo dentro de la discapacidad. No se les nombra en ningún párrafo de la reforma del proyecto de ley. No se les la única opción que se les da es pues el sistema asistencial actual, porque la reforma que están contemplando para los cuidados en residencia, el cambio de lo que es el sistema de cuidados tampoco es aceptable para los grandes dependientes, porque estamos hablando del coaching, de que los dependientes y los ancianos decidan sobre dónde quieren vivir, cómo quieren vivir, qué tipo de residencia quieren. Eso los grandes dependientes tampoco lo pueden hacer. Claro. Y desde la plataforma estáis pensando, o sea, os habéis personado para de alguna manera que esta ley pues tenga en cuenta a ese colectivo dentro de la dependencia. Sí, claro, y de hecho nosotros mantuvimos reuniones con la secretaria de Estado en su momento cuando estaba el periodo abierto para presentar propuestas y bueno, pues mantuvimos 2 reuniones con ella, nos escuchó, pero según parece le entró por un oído y le salió por el otro, porque no recoge absolutamente nada de nuestros planteamientos y bueno, pues ahí está. Claro, porque cuando yo quiero que de alguna manera quienes nos están escuchando sepan de lo que hablamos. Hablamos de personas
que es, por ejemplo, el caso de tu hijo, una persona que es totalmente dependiente, como decías tú, hasta para poder vivir, porque es que si tú no le das de comer, no lo aseas, no lo cambias de un lado para otro, él solo no puede hacer nada. Entonces, Pero ya no es solo que no puedo hacerlo, es que ni tan siquiera lo puede pedir. Claro, efectivamente. Es que ni lo puede pedir. Entonces, este tipo de personas necesitan una atención que no la van a tener. Pues no, seguimos como estamos, con la prestación de cuidados en el entorno familiar. Sí que es verdad que esta reforma de la ley también va encaminada en darle la opción a que los cuidadores se puedan reincorporar al mercado laboral. Dime tú a mí cómo se puede hacer eso. ¿Cómo? A través de servicios profesionales para cuidar a sus familiares. Pero claro, hay quien lo puede pagar, quien no lo puede pagar. Y yo, desde luego, poniendo mi caso concreto, mi hijo necesita atención 24 horas al día, durante 7 días a la semana, los 365 días al año. No hay ni un solo servicio profesional que te pueda cubrir eso mientras yo me voy a trabajar, en teoría. Aparte, que ¿dónde voy yo ahora con 59 años cuando llevo casi 20 fuera del mercado laboral? Efectivamente. Está claro que no están pensando con la cabeza. No. Están pensando con el bolsillo. Pero y tampoco, porque si es que falla en todos lados, es que tampoco hay una memoria económica que nos diga los miles de millones que va a costar esta reforma según la tienen planteada, porque el cambio de modelo de cuidados del que están hablando es súper caro y no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Vaya años y mucho dinero. Que esto entrará dentro de la agenda del 30, ¿no? De 2030. Sí, claro, la agenda 2030, pero si tan largo me lo fías, pues póngame usted otro cuartillo. Pues sí. Aurelia, yo espero que la lucha... Perdona, Paula, quería decirte otra cosa más. Hay medidas que han vendido a bombo y platillo, como es la eliminación de las incompatibilidades entre los distintos servicios y prestaciones, que luego miras el proyecto de reforma de esta ley y es completamente mentira, porque especifica muy claramente que se eliminan las incompatibilidades, pero seguirán en vigor en aquellas autonomías donde ya estén implantadas, con lo cual no hay eliminación de incompatibilidades. Claro, el problema es lo de las autonomías, como cada autonomía se rige por su propio, por los deseos. Claro, lo ha dejado todo como muy al albur del Consejo Territorial y lo que decidan las comunidades autónomas. Medidas concretas no hay ni una sola. Ni una. Pues nada, yo creo que será cuestión de seguir dando voces en el desierto. De protestar, pero vamos a protestar. Claro. Tú que estás cercano, que puedes acercarte hasta el ministerio, pues volver a hablar en nombre de todos ellos, de este colectivo, sobre todo este colectivo que es dentro de la discapacidad. Los grandes olvidados. Los grandes olvidados, efectivamente. Aurelia, un abrazo muy fuerte. Tu niño está precioso. Está hecho un hombrecito, está buenísimo. Pues ya 18 años. Por eso ya se le ve una carita ya de mozalbete. Pues, Aurelia, ¿qué te puedo decir? Nada, mucho ánimo, que luches, porque la lucha tuya es para todos nosotros. Sí. Es así. Esto es de todos y para todos. Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Y cuídate mucho. Pues esta es la discapacidad. Yo quiero que quienes nos estén escuchando se den cuenta de que detrás de la discapacidad siempre hay eso, una madre luchando. Bueno, a lo mejor es que el padre también tiene que trabajar para poder comer, evidentemente, ¿no? Porque ¿qué hacen las madres cuando dejan de trabajar? Tienen que comer, tienen que subsistir, y si tienen un compañero en quien apoyarse, pues fantástico. Lo malo es cuando las familias son monoparentales y entonces la cosa es más complicada. Ofelia, ¿y si nos metemos en tu libro? Bueno, pues nada. Yo te preguntaba cuando me hablaste del libro, digo, ¿pero es un libro dedicado a tu vida con la discapacidad? No, ese está ya en el horno, ¿vale? Sí. Ese está a la mitad, y porque empecé los dos en paralelo, ¿sabes? Hubo un momento en que yo tuve una época muy, muy buena de fluidez, de tiempo, y estaba escribiendo los dos libros a la vez.
como era tan cortito y tan pequeño y me gustó tanto, bueno, lo saqué, pero el otro creo que lo sacaré dentro de 1 año y medio o 2, porque lleva tela. ¿Es más complicado? No es más complicado, profundo? pero es un libro como muy, muy dedicado eso, a la discapacidad en general, pero no solo discapacidad intelectual, sino todas aquellas familias que tengan en su casa, en su hogar o en su entorno una persona especial. A mí me gusta la palabra especial, pues por lo que fuera. Y pues doy consejos, dónde metí la pata, dónde no la metí, lo que he aprendido a lo largo de estos 31 años que tiene mi hijo, todo eso. Entonces ese libro está en el horno y para 1 año y medio, 2 años, y ese libro sí irá destinado para la fundación y espero que tenga repercusión más a nivel internacional. De esto de lo que vamos a hablar ahora es una cosa muy casera, muy pequeña, muy para todas las personas, las personas. El lenguaje de mi alma. O sea, está escrito con el alma, pero no porque supiera el título, sencillamente porque pienso que cuando se escribe así tan profundo, sale de muy adentro, ¿no? Sí. Entonces el lenguaje de mi alma es, te has abierto. A través del libro te has abierto a... Sí, es como una fuente, cuando tú abres una fuente y empieza a salir el agua y empieza a salir. Y bueno, es también una recopilación de varias cosas porque ahí, por ejemplo, la poesía sobre mi hijo con autismo la escribí en el año 97 cuando recibí el diagnóstico, que Fabiola, que fue la presidenta de Apanate, la primera, sí. Ella la leyó, me pidió permiso y la leyó en un evento que hubo en Apanate. Y bueno, ahí está, ¿sabes? Una cosa. Entonces he escrito a lo largo de estos años cositas que voy poniendo y bueno, pero principalmente es un reflejo de levantarse, aunque te caigas 1000 veces, levantarte 1000 veces, de fe, de esperanza. Es un libro muy espiritual. Uh-huh. La gente tiene que saber que es muy espiritual, muy profundo. Y eso, hay muchas heroínas en ese libro. También está inspirada en una época de mi niñez, en un pueblo donde me crié. Y entonces hay muchas historias inventadas, la mayoría de ellas, pero inspiradas en esa zona, en esa época. En esas vivencias. Y en esas vivencias. Y bueno, es una cosa que es real, porque son historias que pudieron haber sucedido de verdad y ahí están. Entonces, pues, principalmente fe, esperanza y resiliencia. Esas son las 3 palabras que describen ese libro. La esperanza que nunca se pierde. Nunca. La fe, porque la fe lleva a la certeza. Cuando tú quieres algo, si pides y oras con fe y después certeza. Yo ahí ya no voy a discutir contigo. Bueno, es que cada uno tiene sus vivencias. Yo tengo ahí no vivencias. Voy a discutir, lo de la fe no voy a discutir porque... Fíjate tú, yo tenía un profesor que además la fe es creer lo que no se ve. Exacto, así es. Sí. Y yo tenía un profesor hace mucho. Pero es que yo lo he visto. O sea, mi experiencia es que yo he tenido fe, he tenido experiencias y lo he visto, lo he vivido. Yo no puedo hablar sobre lo que no he vivido. No has vivido, claro. Una persona a lo mejor no tiene fe porque no ha vivido o no lo ha experimentado. Sí, yo lo he experimentado. Mi día a día es absolutamente un milagro. Pues todo el día. Pues eso te hace estar bien, porque dice que la gente que cree suelen tener una vida más calmada, menos alterada. Bueno, un cocinero, cuando te meten a la cocina a cocinar, te quemas igual que el que no sabe, ¿sabes? Entonces, pero bueno, tienes que saber ponerte la tirita y seguir cocinando. Y seguir cocinando, sin duda. Yo antes cuando hablábamos del aumento de las incidencias de que cada vez hay más niños y niñas con discapacidad, aunque parece ser que el número de niños es más elevado que el de niñas, no sé. Casi siempre. No sé si hay algo, hay datos reales o solamente. Sí. Bueno, fíjate que en el síndrome de Rett, los niños no sobreviven.
Nunca. Pero las niñas sí, sí. Las niñas sí. Sí. Entonces, no sé, debe ser, pero además eso lo tienes en la vida misma, Paula. Sí. Tú, por desgracia, no me gustaría que fuera así, pero cuando... Hay más viudas que viudos. Ahí lo tienes. A ver, Ya sé. se supone que sí hay un estudio sobre justamente eso que está comentando Ofelia. Al final las mujeres tendemos a ser más cuidadoras, más a descuidarnos, está mal que lo diga así, pero tendemos a cuidarnos más, a vivir por el otro, más que por nosotras mismas. Claro. Y el hombre, no quiero generalizar, pero por norma general a lo largo de nuestra vida ha sido más cuidado que cuidador. Entonces al final realmente dura lo que la mujer Lo cuida. pueda ayudarlo, exacto. Pueda cuidarlo. Está muy bueno, lo que la mujer lo Sí, cuide. sí. Hay una reflexión así muy descriptiva en mi libro Sí. sobre este tema en concreto, sobre los hombres y las mujeres. Hay uno que ya lo reconocerás cuando lo leas, que es tal cual. De todas formas, siempre se ha dicho que la mujer es la que perpetúa la especie, ¿no? O sea, si nosotros, sí, bueno, la hembra, ¿no? En general, ¿no? De los seres. Si la mujer no es fuerte, no tiene todo lo que tiene que tener para poder tener hijos, pues la especie se vendría abajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues supongo que sí, que esa fortaleza la tenemos. De todas formas, yo creo que también el que nos carguemos con toda esa gran mochila que suele tener, sobre todo, yo lo veo en personas cuando tienen hijos con discapacidad, evidentemente, que es con lo que me muevo mucho, y veo la entereza y la fortaleza que tienen, y yo me pregunto, ¿de dónde lo sacan? ¿De tu fe? Sí. ¿Tú crees que muchas es de la fe? Sí, totalmente. Yo cuando tuve el diagnóstico de mi hijo ya siempre fui una persona de fe, desde muy jovencita, muy pequeñita fui consciente, ¿no? Uh-huh. También es verdad que tuve una abuela muy espiritual y también a ella le gustaba escribir como a mí y bueno, pero tuve experiencias de pequeña, experiencias que me hicieron tener fe. Uh-huh. Y entonces, por eso te digo, toda mi vida ha sido bajo la fe, bajo las experiencias, milagros, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza. Cuando a mí me dicen que tengo un hijo con autismo, si yo no llego a tener esta fe y esta esperanza, por eso te digo que he convertido el duelo en una lucha, o sea, continua. Y esa lucha me da alegrías, porque por todas las cosas que vas consiguiendo, sí, no, los avances. Sin duda, los avances. Es que si no nos paramos en los avances, nos hundimos. Hay que poner en la balanza las cosas buenas que nos van pasando. Exacto. Eso seguro, eso hay que hacerlo así. A mí siempre me llama la atención que siempre que oigo historias, ¿no? Uh-huh. O hablo con Ofelia y todo eso, siempre el sinónimo de mamá es, mamá en este caso con discapacidad, sí. Siempre es luchar. Y es como, wow, qué paradójico que al final realmente siempre todo sea una lucha, siempre tengas que estar luchando contra, porque al final, pues bueno, en la vida se te pasan muchas cosas, no solamente por cuestiones de tu hijo solamente, sino su alrededor también te importa, hay que explicarle muchas cosas al entorno, hay que luchar mucho con abuelos, con tíos, con primos, sí. Con amigos, y al final cuesta mucho porque dices, wow, es que ¿cuándo vas a parar de luchar, no? Y al final es lo que dice Ofelia, al final transformas esa lucha en buscar una búsqueda de herramientas, de cosas, de algo nuevo o mejor para tu hijo, porque al final si te quedas siempre en la sombra, no consigues tanto, porque al final una madre es la que tiene el coraje y la motivación absoluta y soberana para sacarlo adelante. Eso es así. Sin duda, sin duda. Yo creo que las grandes cosas, yo no sé quién era, pero me dijo un día, lo que una madre no consiga, no lo consigue nadie. Digo, pues es verdad. Total. Es cierto, porque al final pues, o sea, la madre se convierte en una leona y sí. que defiende a sus hijos. Y sobre todo cuando hay un niño, o sea, un hijo con unas necesidades especiales, te transformas, o sea, lo que nunca habías pensado que eras capaz de hacer, te pones a hacerlo y dices, pero ¿y de dónde me sale todo esto? Y luego también te sale esa intuición femenina, pero que se agudiza cuando tienes un hijo que tiene unas necesidades especiales. A veces haces muchas cosas que no
que son impensables, o sea, que a nadie se les ocurre, ve, ¿y por qué haces esto? Porque me he dado cuenta que haciendo esto he obtenido esto otro, y entonces voy a seguir por ese camino porque va bien, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que muchas madres también escribieran libros precisamente para hablar de sus experiencias, de cómo lograron. Yo quiero ahora, perdona que te interrumpa, sí, Paula, no, pero que estamos antes de en que ello. se me vaya la idea, porque Esto ya es sabes una charla, que esto ya es una tiene charla. una edad y ya no. Quiero dejar un mensaje a ese respecto en concreto. O sea, en el libro que estoy escribiendo ahora, uno de mis consejos es: no des nada por hecho con tu hijo, nada, ni le pongas nunca un techo, porque yo, por creerme quizás lo que me decían los profesionales, los médicos, los terapeutas, quizás debido a eso, si yo hubiese sido otra madre, pues me conformo, pues no voy más allá. Y eso a su vez también me hizo equivocarme, porque yo me había hecho una idea de mi hijo todo el tiempo. Como él no podía hablar, no podía expresar, no podía tal, él no me decía: mamá, me estoy enterando de todo lo que estás diciendo. Mamá, yo no quiero ir a tal sitio. Mamá, no me gusta esa persona. Mamá, no sé qué. Y ahora que mi hijo ya tiene 31, pero yo me di cuenta de esto gracias a los terapeutas maravillosos que tenemos y a que uno busca, y a él mismo, que empezó a mostrar más, ¿no? Pero a comunicarse. Empezó a comunicarse más y a mostrar más a raíz de buenos terapeutas y buenas personas, porque aunque tú como madre tengas mucha intuición, tienes un límite. Sin o sea, duda, no, sin no duda. has estudiado para eso, no eres profesional de eso. Sí. Y entonces me di cuenta, o sea, ahora tengo otra persona. Ahora tengo otra persona de la que tenía a lo mejor cuando tenía 14 años. Ahora sé que es una persona que se entera, que llora, que sufre, súper sensible, que tiene su personalidad. Entonces, que no se pongan a hacer conversaciones delante del niño, porque con la amiga. las percibe. Ay, porque mira, hoy está, no sé qué. No, o sea, trátalo como tratas a tu otro hijo, o a tu hermana, o a tu primo. Trátalo como, sobre todo estoy hablando del TEA. De personas con TEA, sí. ¿Sabe? Sí. Porque yo me he llevado esa sorpresa y me gustaría en ese sentido que las madres estuvieran preparadas para eso. Y los padres, los dos. Sí. No, es que digo, hay tantas cosas que un profesional a lo mejor se le escapa, pero luego las vivencias de los padres son las que son. Entonces tú día a día lo estás tratando. Y muchas veces, incluso yo me he dado cuenta de que hay profesionales que te dicen: oye, y cuando hace esta cosa, ¿cómo haces tú en casa? Yo le doy mi opinión y entre las dos, el profesional, o sea, entre los dos, entre el profesional y el padre, buscamos una vía en paralelo para resolverlo, ¿no? Que bueno, luego tienen que converger, evidentemente, no se puede ir en paralelo y luego divergente, ¿no? Pero sí, pueden llegar al mismo punto y gana la persona. Es y que ese gana es la el éxito. familia, Claro, y sí. gana la familia. Ese es el éxito de la terapia, porque si no, si al final realmente yo te voy a pedir que tu hijo siempre pinte la puerta de azul y tú no tienes pintura azul y la quieres verde, pues me da igual, al final realmente la idea es que haga el fin, ¿no? Entonces, al final muchas veces es lo que quiere el terapeuta, hay que juntarlo con lo del familiar y decir, vale, pues vamos a llegar a un punto igual o un nexo para poder llegar al objetivo principal, terapéutico, lo que sea, que de alguna manera él necesite para seguir avanzando. Pues eso es lo que hace Aldi. Tratar de avanzar para que, bueno, para que todos estos niños que lo necesitan tengan esa ayuda y ese apoyo. ¿Y los padres qué apoyo tienen en Aldi? Porque hemos hablado de los niños, pero ¿y los padres? En el caso, por ejemplo, de los padres, intentamos siempre hacer bastantes talleres, porque claro, intentamos, al final muchas veces al papá lo que le pasa siempre es que no tiene un igual en casa, siempre está, bueno, al final siempre el profe pues habla del niño, el terapeuta siempre habla del niño, pero lo que es la parte del papá o la familia, no tiene un igual, como para decir, pues a mí también me ha pasado eso, o a mí me encuentro así de esta forma. Entonces al final siempre intentamos hacer talleres, formaciones y obviamente reuniones fijas, aparte de sus llamaditas y todo, hay que tenerlo siempre controlado porque si no, no llegamos a nada. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Ofelia. A ti. Gracias, Jennifer. A Gracias por todo, por venir y por estar haciendo esa labor tan importante en pro de la discapacidad.
A ti. Gracias a ti. Gracias, Paula. Muchas gracias. Adiós, me voy, olvídense nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, olvídense no more. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.